Mis hermanos apreciados, un cordial saludo. Vamos a continuar estudiando la Escritura en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo número 7. Y hemos estudiado cómo el Señor, a través de las bienaventuranzas, nos enseña el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Hemos estudiado cómo Él pone una responsabilidad sobre cada uno de ellos para que sean sal y luz en un mundo perverso y maligno. Y hemos empezado un nuevo bloque al que hemos llamado Entendiendo la Biblia con los ojos de Jesús, donde empezamos a ver cómo Jesús aclara y establece su relación con la escritura del Antiguo Testamento. Todo este bloque va de los versículos 17 al 48 del capítulo número 5. Y esta es la segunda parte, la segunda enseñanza acerca de este tema. Y vamos a continuar en Mateo capítulo 5, versículos número 21 y 22. Dice el Señor Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y mis hermanos, quiero que resaltemos de una vez dos frases alrededor de las cuales va a girar la enseñanza de este día. La primera, y que va a ser una característica de 6 ejemplos que va a poner el Señor, es: oísteis que fue dicho a los antiguos. Y la segunda también va a ser parte de esa caracterización de cada uno de los ejemplos, es: pero yo os digo. Mis queridos, el Señor ya había establecido en los versículos anteriores que Él no había venido a anular la ley, no había venido a destruir la ley, por el contrario, había venido a cumplirla. Y vimos de qué manera la estaba cumpliendo. Pero hace un gran reto a los oyentes en el versículo 20 acerca de cómo están ellos acercándose al Dios del Antiguo Testamento, cómo están ellos acercándose al Padre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y ese acercamiento de ellos es lo que el Señor está corrigiendo de alguna manera, porque bueno, había sido la enseñanza en ese momento de los escribas, de los fariseos, que solo por el cumplimiento de la ley de la Torá y por la interpretación que ellos le daban era posible acceder al reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo es muy claro que esa justicia que aparentemente tenían los fariseos y los escribas, por escrupulosos que ellos fueran, pues eso no iba a alcanzar, eso no iba a servir. Y el Señor reta a toda su audiencia a que necesitaban una justicia más alta que esa. Todos se preguntarían, pero ¿una justicia más alta que la de los escribas y maestros de la ley, que son tan estrictos, que son tan rigurosos en guardar la ley del Señor? A lo que Jesucristo dice, sí. Y empieza a decirnos, bueno, ¿cuál es el verdadero sentido de la ley? Mis hermanos, la ley y en sí toda la revelación de Dios había sido dada al pueblo de Israel con un propósito claro: que el pueblo fuera un pueblo para Dios, que fuera un pueblo que adorara a Dios y que adorara a la manera en que Dios deseaba ser adorado. En su encuentro con la mujer samaritana, el Señor le dice: oiga, estoy buscando, o el Padre está buscando adoradores, y realmente los adoradores, según Jesús, parece que son escasos porque los busca rigurosamente. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Porque hay una realidad, mis queridos hermanos, que podemos ver en estos versículos, y son los versículos alrededor de los cuales vamos a estar meditando. Y tenemos que aclarar, bueno, lo que puede ser un aspecto técnico, porque alguien podía preguntar ya en estos versículos, bueno, ¿a quién se refiere el Señor cuando dice: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos? Y alguien podía pensar, bueno, el Señor está hablando de la misma ley de Dios, de la misma Torá, de los 5 primeros libros de la Escritura, del Pentateuco, de lo que escribió Moisés. Pero mis hermanos, aquí es claro que Jesús, que nos había dicho que no había venido a anular a la ley y a los profetas, está como aparentemente contradiciendo. Entonces seguramente no se está refiriendo a esa ley. Y la manera en que cita Jesús también nos deja ver mucho. Cristo pues no cita las escrituras usando esa expresión, oíste que fue dicho, sino él siempre dijo, escrito está, Moisés mandó, como está escrito. Más bien esta frase se usaba para hablar de las tradiciones orales de los escribas que aparentemente reglamentaban o daban una interpretación
a la ley del Antiguo Testamento. Pero si esa no es la interpretación, entonces lo que está haciendo Jesús es decir, oiga, ustedes han oído de parte de los maestros, de los escribas, han oído cómo se debe adorar a Dios, cómo acercarse a Él, que es lo que a Dios le agrada. Pero Él va a corregir eso y dice, pero yo os digo, y empieza con 6 ejemplos puntuales acerca de en qué iba a venir esa corrección, esa real interpretación. Y es que desde el principio, mis hermanos, nosotros reconocemos, por ejemplo, con estos 2 personajes, que al Señor le agradaba una manera de adorarlo y también podía desagradarle otra. Acuérdese, usted ya los podrá haber identificado, son Caín y Abel. Y en Génesis capítulo 4 dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Y aquí ya hay un énfasis en qué características tenía la ofrenda de Abel. Es decir, los primogénitos con su grasa, dice, es la Nueva Versión Internacional. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y continúa diciendo el versículo número 5. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Entonces empezamos a ahondar en el asunto y el Señor ya está resaltando que si Caín hiciera lo bueno, podría andar con la frente en alto. Entonces, la ofrenda de Caín, la ofrenda externa de Caín, este manojo de plantas o de frutos de la tierra, pues en sí misma no caracterizaba el verdadero corazón de la ofrenda, la esencia de la ofrenda. La ofrenda que el Señor demandaba, pues aquí ya vemos, y fíjate que lo dice el libro de Hebreos hablando de Abel como un héroe de la fe, que la ofrenda de Abel fue por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable, la Reina Valera dice, más excelente que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, increíble esto, habla todavía la ofrenda de Abel, después de que Abel, partido, digámoslo, de esta dimensión, todavía es exaltada por el mismo Dios. Y mis hermanos, esta es una realidad a lo largo de todas las escrituras. El Señor una vez se manifestaba por medio del profeta Isaías diciendo, oiga, ya no me tragan vana ofrenda, el incienso de ustedes me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo resistir, no lo puedo sufrir. Y dice, mis queridos, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, todo lo que ustedes hacen, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Gastado estoy de soportarlas, porque eran finalmente ¿qué? Cosas externas, pero el corazón realmente de esa adoración a Dios estaba lejos de él. Y a lo que nos llaman estos versículos del libro de Mateo, mis hermanos, es a que revisemos y estemos muy atentos de qué manera estamos tomando la palabra de Dios para adorar al Señor. Porque tal vez hemos oído que se debe hacer de alguna manera. O nuestro propio corazón, que es un predicador interno que tenemos, nos dice, bueno, la manera de hacerlo es esta. Pero tenemos que ir a la revelación de Dios, a la Escritura, ya sea en la ley, en los profetas, en los libros poéticos, en el Nuevo Testamento, y establecer, bueno, cómo al Señor le agrada ser adorado. Fíjate que hay un versículo conocido, muy famoso, en el que Pablo empieza la parte práctica del libro de Romanos y en esta versión de las Américas dice, y no os adaptéis a este mundo, después de hablar de presentarnos al Señor como un sacrificio agradable, con base en las misericordias de los capítulos 1 al 11 de Romanos, con base en esas misericordias en Jesucristo, presentémonos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y aquí les voy a poner una figura tal vez conocida de ustedes para hablar de la palabra adaptarse, amoldarse. Y es que nuestro propio corazón, en el caso de la adoración, es fácilmente adaptable como una gelatina a su molde para, bueno, buscar las iniciativas propias para adorar al Señor. ¿Qué dice el Señor? No, transfórmese, haga una metamorfosis, pequeños cambios, es una metamorfosis, que finalmente se van reflejados en un cambio más grande mediante la renovación de la mente, con un propósito. Verificar, esa palabra me gusta mucho, verificar cuál es la voluntad de Dios.
la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto en nuestra búsqueda de adorarlo a Él. Y por eso es deber y responsabilidad de cada uno de los creyentes examinar con su Biblia en la mano, pero sobre todo con su Biblia en el corazón, lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, ser como los debería, que escudriñaban cada día las Escrituras para probar. Bueno, en ese caso a Pablo, si lo que él decía era conforme a las Escrituras. Y yo lo que quiero compartirle hoy son, bueno, tres herramientas que nos pueden ayudar, sobre todo cuando hablamos de lo que el Señor demanda de nosotros, cuando hablamos de todo lo que el Señor quiere a través de sus mandamientos, cuando evaluamos un mandamiento, para que el Señor en todo lo que hagamos, pues finalmente sea ¿qué? Lo que todos anhelamos, sea glorificado. Y la primera herramienta es que podamos tener un corazón enfocado para que busquemos obedecer el espíritu de la ley y sus principios y no quedarnos simplemente en la letra de la ley. Ese era el gran problema de los escribas y fariseos. Cuando el Señor, aquí leíamos y en el primer ejemplo que Él nos pone, dice no matarás, el espíritu de la ley era mucho más profundo que simplemente el acto de quitarle la vida al otro. El Señor habla del odio, de la envidia, de el fomentar insultos, en fomentar apelativos contra el otro. Porque, mis hermanos, el espíritu de la ley tiene que ver con el significado o la razón profunda de la ley, que hay detrás de todo mandamiento del Señor, donde está buscando nuestro corazón y donde está buscando de qué manera lo estamos adorando a Él. Mientras pues la letra de la ley se refiere al texto exacto, a la literalidad de la ley. Y muchos hemos tenido la tentación, y lo hemos hecho, de aplicar literalmente sin tener en cuenta el significado profundo este u otro mandamiento. Y es algo muy común, por ejemplo, de los niños y de la inmadurez de los niños. Una mamá le dice a su hijo que tiene que hacer las tareas, que tiene que hacer sus deberes antes de prender el televisor. Y la mamá, después de un rato, se encuentra al niño de pronto jugando en su tableta videojuegos. Y le pregunta al niño, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las tareas? Cuando las tareas pues no han sido realizadas. Y le dice, tú me dijiste que no podía prender el televisor, pero no me dijiste que no podía jugar en mi tableta. Y tal vez aunque la mamá le hable, bueno, no puedes tampoco usar la tableta, no puedes usar el computador, no puedes usar los videojuegos antes de hacer la tarea. Tal vez al ratico se encuentra con el mismo niño jugando con sus amigos del barrio y dice, no, tú me dijiste que no podía hacer tales cosas, pero no me dijiste que no podía jugar afuera con mis amigos. Y es algo que tenemos en común con la inmadurez de los niños. Estamos pensando en la literalidad de la ley y en los 6 ejemplos que da el Señor acerca del homicidio, acerca del adulterio, acerca de los juramentos, acerca de los altercados con otros. El Señor está apuntando al espíritu de la ley. Hay un ejemplo en Levítico que me llama mucho la atención porque hay un mandamiento en el capítulo 19, versículo 14, dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Y qué habían hecho los fariseos? Pues ellos se habían enfocado tanto en la literalidad, en que se prohíbe maldecir al sordo, se prohíbe tropezar al ciego, pero el espíritu de la ley era mucho más profundo. Si tú ves el contexto, está hablando del amor al prójimo. Y ninguna ley puede cubrir explícitamente todas las situaciones posibles. Pero lo que nos dice aquí este versículo es que está de alguna manera prohibido, que no es agradable a Dios aprovecharse de las discapacidades de otros, sin importar cuál sea una de esas diversidad funcional que tienen estas personas o esta discapacidad. La letra de la ley, mis hermanos, a veces puede ser muy estrecha, pero el espíritu de la ley abarca algo mucho más amplio y a veces por eso es mucho más difícil que obedecer. Claro, es sin lugar a dudas muy posible que usted en toda su vida no insulte a un sordo, ni sea de tropiezo haciéndole zancadilla, dándole una patada a un ciego, pero sin lugar a dudas es muy fácil aprovecharse de las debilidades de otra persona. Aún en el Sermón del Monte que estamos estudiando, alguien podía pensar, bueno, este es el nuevo código de conducta para nosotros. Y alguien podía decir, bueno, cuando tenga que correr 1 milla más, correré 2. Pero ¿cuál es el espíritu aún de lo que está diciendo el Señor? No.
que tus manos y tus pies estén prestos para ayudar a tu prójimo. Que tus manos y tus pies estén prestos para hacer las cosas de la manera que más le da gloria a Dios. Y eso muchas veces va a significar, por ejemplo, en el caso de si debemos darle siempre a alguien. Bueno, eso va a ser circunstancial. El espíritu de la ley no está diciendo que cada vez que alguien te pida, y si te pide todos los días tú tengas que darle. El espíritu de la ley abarca mucho más que eso. Ni siquiera está en contra de que en algún momento tengas que jurar o de alguna manera tengas que dar un compromiso fuerte con tus palabras. No. Eso depende de la circunstancia y de todo lo que está alrededor. Entonces a veces es fácil perderse en detalles y nos volvemos de alguna manera centrados en la literalidad y perdemos fácilmente el principio, porque finalmente es más fácil y cómodo, y era lo que estaba en la mente de los fariseos, obedecer ciertas cosas muy puntuales y aún enorgullecerse porque ellos las obedecían y otros que estaban a su alrededor no las obedecían y se creían más santos y más amigos de Dios y que estaban adorando al Señor de mejor manera que el que no lo hacía. A veces creo que sentimos que necesitamos siempre preguntarle a alguien, oiga, ¿qué debo hacer en esa situación? Pero es el Espíritu Santo que nos va entrenando, dice Hebreos, en el cual empezamos cada día a tener los sentidos más ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en una circunstancia, en nuestra posición, en nuestra etapa de la vida, para tomar decisiones con base en la palabra de Dios, pero aplicarlas a nuestras circunstancias propias para cada uno de nosotros. Y quisiera que miráramos tal vez una segunda herramienta que nos puede ser útil, y es que buscamos enfocarnos en nuestras motivaciones y en nuestros pensamientos de la misma manera o lo mismo que en nuestras acciones externas. Mis hermanos, las acciones externas no son lo único que importa. Ustedes y yo sabemos que Dios no mira solamente lo externo o únicamente lo externo, sino mira ante todo la actitud y el estado del corazón mientras le rendimos adoración en cualquier aspecto de la oración. Fíjate que el fariseo, se sentía tranquilo mientras él hiciera lo que creía que estaba correcto. Se sentía bien si estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que es correcto. Y mis hermanos, tal vez esa no es la actitud más adecuada, porque aquí en el libro de Proverbios Salomón nos dice algo muy interesante. En la Biblia de las Américas dice, todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos, pero el Señor es el que sondea, el que examina, el que profundiza en el corazón, sondea el espíritu con que se hace esta u otra cosa. Y la realidad es que, es muy fácil tener una máscara delante de los hombres, pero delante del Señor, no, es imposible. Tenemos que reconocer que el corazón, mis hermanos, es engañoso y nos juega malas pasadas, y al primero que engaña es a uno mismo. El corazón de cada uno de nosotros está muchas veces engañado, y por eso hay que aprender a no confiar en el propio corazón, porque aunque podemos pretender que estamos eligiendo ciertas acciones para adorar a Dios o para el beneficio, la edificación de otros, en realidad podemos tener razones negativas, razones egoístas, y Dios no se deja engañar por nuestro egoísmo. Él discierne, como dice el libro de Hebreos, las intenciones y los pensamientos del corazón. Porque los seres humanos estamos movidos por una gran cantidad de motivaciones, muchas de ellas negativas: el propio orgullo, la ira, la venganza, la competitividad, el protagonismo, el deseo que otros sean los que nos aprueben. Todas esas son de alguna manera catalizadores de nuestras acciones. Y alguien podía sentirse tranquilo porque nunca había asesinado a alguien con un cuchillo, o de ninguna manera nunca había tenido relaciones sexuales fuera de su matrimonio, o había insultado a alguien profundamente, o había amenazado a alguien. Pero mis hermanos, eso no significaba que el corazón en sí mismo tuviera las mejores motivaciones referente a otros casos de homicidio, como ofender, a otros casos de adulterio, como mirar con lascivia y con un deseo distorsionado a una persona del sexo opuesto. Y el Señor era muy claro en que cada uno de nosotros debería guardarse de hacer su propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendría recompensa finalmente del que se debe adorar, que era el Padre que está en los cielos. ¿Cuál es nuestra motivación correcta? Esa es una pregunta que debemos hacernos, mis hermanos.
porque el cristiano debe estar examinándose constantemente en todo momento si su corazón al menos tiene la certeza de que hay una gran cantidad de motivaciones erróneas. Y es un corazón que no está plenamente satisfecho pues con su propia justicia, que como estudiábamos en las bienaventuranzas tiene hambre y tiene sed de justicia. No se satisface solo con hacer lo correcto, sino que le da mucha importancia a la motivación para hacer lo correcto. De modo que sea que hablemos, hagamos cualquier cosa, Pablo le dice a los tesalonicenses en el 2:4 que hagámoslo no como para agradar a los hombres, sino como para agradar a Dios, que tiene la capacidad de probar los corazones. Y mis hermanos, él aclarará, le dice Pablo también a los corintios, lo oculto de las tinieblas manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su reconocimiento, del que finalmente importa que seamos reconocidos, y ese es del Señor. Quiero aquí dejarle unas preguntas tal vez bien prácticas acerca de esta realidad, preguntas específicas para ayudarnos a evaluar nuestros propios motivos. Si nadie se enterara de lo que estoy haciendo, ya sea dar, ya sea servir, ya sea hacer un sacrificio, un esfuerzo, un compromiso, ¿lo seguiría haciendo? Si no tuviera una recompensa visible, ya sea en palabras de otros, ya sea en cosas físicas, ya sea simplemente en agradecimientos o en estima, por obedecer un mandamiento, ¿lo seguiría haciendo? Si tuviéramos que en un momento sufrir por continuar en nuestra obediencia al Señor, adorando al Señor, o en lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿continuaríamos? En el servicio, tal vez si otros malinterpretan o critican mis acciones, simplemente dejaría de hacerlo porque he recibido una respuesta negativa de lo que hago por parte de otros. Si aquellos a quienes estoy sirviendo nunca me demuestran su agradecimiento o me retribuyen de alguna manera, ¿estoy dispuesto a seguirle haciendo? Hay una realidad, y es que en el libro de Pablo a Timoteo, en los requisitos, dice que los que quieren servir deben no buscar una ganancia deshonesta, y eso no solamente tiene que ver con dinero, sino con todo lo que podamos recibir de otros gracias al ministerio que ejercemos o a nuestro servicio. Y ahí está la clave, y la final es: ¿juzgo mi éxito o juzgo mi fracaso en función de mi fidelidad a lo que Dios me ha pedido que haga, o de cómo me comparo con los demás? Y era el espíritu fariseo que el Señor está poniendo sobre la mesa en estos versículos de Mateo 5. El punto clave, mis hermanos, que podemos operar con motivos puros y buscándolos, sobre todo cuando tenemos una expectativa real de lo que somos, de lo que nos motiva a orar al Señor, y reconocemos que tal vez hay muchas cosas que no son puras delante del Señor. Yo creo que es el principio de caminar en el Espíritu, cuando permitimos que Él controle cada parte de nosotros, y finalmente que nuestro deseo sea complacerlo a Él y no a nosotros mismos. Y claro, ese es un camino largo, porque nuestra carne constantemente reclama exaltarse a sí misma, porque solo cuando caminamos en el Espíritu, bueno, los deseos de esta propia carne no serán gratos o deseables para nosotros. Y una tercera y también eficaz es que buscamos ver la ley en el aspecto positivo y no solamente en el negativo. ¿Qué significa esto? La realidad bíblica, mis queridos hermanos, es que la ley no solo condena, resalta y señala el pecado, sino que también hace un llamado a promover lo que es bueno, lo que es justo, lo que es agradable a Dios. Ese es el propósito de la ley, no solo impedir lo malo, sino fomentar lo que es bueno, lo que es de adoración al Señor. Podríamos dar muchos ejemplos, pero aquí el Señor nos está dando 6 ejemplos acerca de esa realidad. Cuando el Señor dice, oiga, ustedes oyeron acerca de no adulterar, pero está resaltando que no adulterar se iba mucho más allá, el negarse a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que abarcaba la plenitud de la mente, del corazón y del cuerpo, de una sexualidad que diera honor a Dios, que diera honor al matrimonio, que diera la definitiva adoración al creador del sexo, que era el Señor Dios Santo.
De la misma manera, ese mandamiento, el sexto mandamiento de no matarás, pues abarcaba mucho más que quitarle la vida a una persona. En el sentido positivo se trataba de que todos éramos responsables y llamados a edificar la vida de nuestro prójimo, del que estaba cerca de nosotros, a ser de luz, a ser de ayuda, a dar una mano siempre dispuesta, aún pues no fueran las personas más queridas por nosotros. Más adelante lo va a tratar el Señor, dice, pero yo os digo, amen a quién, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces, no, el mandamiento va más allá de prohibir que matemos a alguien, no, se nos anima a cultivar la vida del otro. Y mis queridos, no debemos sentirnos satisfechos con, en este caso, no hacerle daño a otro. Los fariseos se medían con esa regla. Bueno, hoy no maté a nadie, debo estar muy cerca de Dios, hoy no forniqué o adulteré con nadie, debo estar en una buena relación con Dios. Hermanos, nuestra vida debe estar enfocada en lo que el espíritu de la ley nos está mandando para edificar la vida de otro. Amar al enemigo, bendecirlo, darle lo que quisiéramos nosotros recibir. En resumen, mis queridos hermanos, la ley no es un fin en sí misma, es un medio para que aprendamos a conocer al Dios que adoramos. Es un medio para reconocer quién es el Señor en nuestras vidas y cómo le ofrecemos un sacrificio agradable a Él en todo lo que hacemos. Y fíjate que centrarnos en la ley simplemente como un manual de lo que debo y no debo hacer nos hace perder la naturaleza y el espíritu que el Señor nos llamaba en la ley. Un resumen muy práctico que nos podíamos llevar es el que Pablo le hace a los romanos. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Y mis hermanos, para amar al prójimo de la manera que Dios nos llama a amarlo, sin lugar a dudas debemos amar a Dios. Y aquí están los dos mandamientos esenciales de la mano. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley nos guía a Cristo y cuando nos vemos en el espejo de la ley, tenemos que decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Por eso nos manda corriendo delante del Señor a decir, Señor, yo no puedo. Señor, no soy capaz, Señor, en mis fuerzas es imposible, pero en tu poder, en el poder del Espíritu Santo, en la realidad de que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, puedo adorarte como tú lo deseas, como tú lo quieres. Mis hermanos, eso era lo que les quería compartir este día, reconociendo que necesitamos tener esto, entendimiento de la Biblia con los ojos de Jesús, viendo el Evangelio como esas gafas que nos permiten ver el mensaje de Dios para nuestras vidas. Un abrazo para todos, que estén muy bien.